Salmo 34, se lea la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El verso 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Vuelvo y repito, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Oramos. Padre Santo, Dios de gloria, Dios de honra, en esta tarde, Señor amado, yo te pido, mi Rey, que seas tú hablando a nuestra vida de manera especial. Tú que conoces la mente, Dios mío, el corazón, te pido, Señor amado, que seas tú ministrando conforme a tu voluntad. Señor amado, que tú me ayudes, Señor de la gloria, a canalizar este mensaje, que seas tú hablando, Dios mío, a tu pueblo, ministrando de manera especial, que tú te glorifiques, Dios amado, sobre el cansado, sobre el enfermo, sobre el débil, Dios de la gloria, y que seas tú, Dios mío, fortaleciendo, Dios amado, sanando, glorificándote en nuestra vida, Dios, que seamos incorporados, Dios, que seamos, Señor amado, rejuvenecidos, Señor amado, que recobremos fuerza en el nombre de Jesús, Señor amado. Amén y amén, gloria al Señor. Así que dale la mano al que está a tu lado y dile: esto lo hace Dios. Gloria al Señor. Esto lo hace Dios. Gloria al Señor. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Esto lo hace Dios. Gloria al Señor, alabanza, Dios es bueno. Amén, que son palabras dignas de recordar y de siempre, ¿verdad?, tener presente, gloria al Señor, de que hay un Dios que escucha, amén, y hay un Dios que responde, gloria al Señor. Pero en esta tarde, gloria al Señor, amén, poderoso, quiero ministrar bajo el tema: esto lo hace Dios. Gloria al Señor. Y es bien bonito, ¿verdad?, testificar de las grandezas de Dios y de compartirla con los demás. Gloria al Señor. Esto nos hace siempre, amén, tener presente la obra que Dios hizo en nuestra vida y de cómo Dios obró cuando más lo necesitábamos. Gloria al Cordero de Dios. Siempre desde mis comienzos, gloria al Señor, me ha, gloria al Señor, gustado lo que es testificar. Gloria al Cordero de Dios, en los testimonios, gloria al Señor. La iglesia, amén, es ministrada a través de los testimonios. Cuando exaltamos a Dios, amén, cuando, gloria al Señor, mostramos y testificamos de las grandezas que Dios ha hecho en nuestra vida, de cómo Dios obra en nuestra vida, de cómo Dios se glorifica en nuestra vida. Gloria, a veces no entendemos, amén, o no sabemos, gloria al Señor, a quien Dios pueda ministrar, gloria al Señor, con el testimonio. Yo me acuerdo que siempre, gloria al Cordero, en las partes especiales, amén, habían unos que cantaban, gloria al Señor, pero habían otros, gloria al Señor, que decían: yo tengo un testimonio que dar a la iglesia de cómo Dios obró en mi vida, de cómo Dios se glorificó, gloria al Señor, de la grandeza que Dios hizo en mi vida. Lamentablemente, en el tiempo que estamos viviendo, vemos cómo Dios sana, cómo Dios liberta, cómo Dios restaura hogares, familias, matrimonios, de cómo Dios sana, liberta, glorifica, amén, su poder en nuestras vidas. Y muchas veces no testificamos de la obra que Dios hizo en nuestra vida. Y es bien bonito el testificar, porque siempre, amén, tenemos presente la obra que Dios hizo, de cómo Dios se glorificó, amén, cuando más lo
necesitaba. Gloria al Cordero de Dios. Cuando usted se sienta y usted considera, gloria al Cordero de Dios, y usted trae a la memoria esos comienzos, esos principios. Alabanza el Cordero cuando usted estaba vulnerable, cuando usted estaba inexperto, cuando usted no conocía la palabra, cuando usted no conocía el mundo espiritual, de cómo Dios le libró, de cómo Dios le guardó de la muerte, de cómo Dios lo sacó de lo vil, de lo menospreciado, de lo vil, donde la gente no creía en ti, donde la gente se burlaba de ti, donde la gente decía: ese no hay nadie que lo cambia. Pero de un día que usted levantó la mano, cuando Cristo se glorificó en su vida, alma mía, adora la gloria. Otros testifican que el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios, se les reveló a sus vidas. Mi alma adora. Esto es digno de siempre, amén, tenerlo presente, porque nos hace siempre recordarnos lo que Dios nos hizo. Alabanza, lo que Dios nos prometió, lo que Dios nos habló, lo que Dios dijo que iba a hacer con cada uno de nosotros y de nuestra familia. El problema no puede hacernos olvidar de las promesas y de las palabras de Dios. Gloria al Cordero de Dios. Y siempre tenemos que compartir con los demás, porque nos hace siempre tener presente la obra que Dios hizo en nuestra vida y de cómo obró cuando más lo necesitamos. Hay situaciones, gloria al Cordero de Dios, que aún como creyentes, después de años en el Evangelio, después de experimentar la gloria de Dios, después de ser partícipe, amén, del don del Espíritu Santo, después del milagro, sanidades, después de ver prodigios, después de ver cómo Dios levanta a los paralíticos, sana a los enfermos, cómo Dios liberta al homosexual, la lesbiana, la prostituta, el drogadicto, el alcohólico, el brujo, el santero, de ver después de tantos años de aprender y ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas y en los demás. A veces hay situaciones, gloria al Cordero de Dios, alabanza, que nos olvidamos de ese Dios de poder, de ese Dios de gloria, de ese Dios que sana, de ese Dios que liberta. Y a veces sabemos lidiar con situaciones grandes, problemas grandes, situaciones horrorosas. Alabanza el Cordero de Dios. Pero en las situaciones pequeñas, a veces hay momentos donde flaqueamos, donde dudamos, donde somos estremecidos, donde nuestro fundamento es amaqueado. Alabanza el Cordero de Dios, donde muchas veces gloria, no le creemos a Dios. Mi alma adora la gloria. Por eso es que siempre tenemos que tener presente que el mismo Dios que te sacó del mundo, que el mismo Dios que te quitó la pistola, que te quitó la canica, que te quitó, gloria al Cordero, las drogas, el alcohol, de que te quitó del mundo de pecado, el que te libertó del homosexualismo, gloria al Cordero, de la prostitución, de la lujuria, del pecado, es el mismo Dios que va a seguir peleando, gloria al Cordero, en nuestra vida cuando más lo necesitamos. Mi alma, hay que tener presente al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Y alma te bendice. Yo no sé cómo usted vino al Evangelio, ni de dónde Dios lo sacó. Gloria al Cordero de Dios. Mi pastor dice que el que lo sacó del mundo no lo va a dejar morir en la iglesia, porque Dios, gloria al Cordero de Dios, no es tramposo, ¿verdad que sí? Mi alma te adora el Señor. Entonces ese mismo Dios que se glorificó en nuestra vida es el mismo Dios que se va a seguir glorificando cuando moramos bajo la sombra del Omnipotente, cuando estamos bajo la cobertura de Dios, cuando estamos bajo la protección de Dios. El mismo Dios
siempre va a pelear por su pueblo. Alabanza, cuando usted se mantiene cerca del pastor de los pastores, cuando venga el oso, cuando vengan los chacales, cuando vengan los lobos, hay un pastor que va a sacar el cayado y que va a sacar la onda y que va a pelear por ti. Por eso el salmista decía: gloria al Cordero, adereza mesa. Alabanza el Cordero de Dios, porque en el valle de la sombra de la muerte Dios lo hacía estar tranquilo, porque él conocía que había alguien que había peleado por él, que el mismo que lo llamó, que el mismo que lo ungió, era el mismo que iba a pelear por él. Cuando se levantaran los adversarios, cuando querían destruir su vida, cuando querían comer sus carnes y sus enemigos, Dios siempre peleaba por él. Alabanza el Cordero. Y el mismo que nos llamó es el mismo que va a pelear por nosotros. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Dios? Mi alma te adora. Y es bien importante lo que es el testimonio. Testificar. No solamente el oyente es bendecido, sino que en tu vida personal, lo que Dios hizo en tu vida siempre está presente. Y nosotros como seres humanos somos olvidadizos. Se nos olvidan las cosas. Por eso es que los niños judíos desde pequeños siempre se les leía la ley de Dios. Donde quiera que se levantaban estaba la ley de Dios. Donde quiera que miraban estaba la ley de Dios, para que constantemente estuvieran presentes del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del Dios que los sacó de Egipto, el Dios que lo cruzó por el mar rojo, el Dios que lo hizo cruzar por aquel río. Mi alma adora la gloria cuando los enemigos los percibían. Por eso es que era alabanza de que nuestros padres le enseñaran a sus hijos y esos hijos le siguieran enseñando a sus hijos, para que el temor de Dios creciera en sus vidas y estuvieran presentes. ¿Quién es el Dios de Abraham? ¿Y quién es el Dios de Isaac? ¿Y quién es el Dios de Jacob? El creador del cielo y de la tierra, el que hacía descender fuego. Alabanza el Cordero de Dios. Es el mismo Dios que nosotros le servimos, y el mismo que te libertó es el mismo que va a pelear por ti. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Mi alma, dile: esto lo hace Dios. Mi alma te bendice. Por eso Cristo enseña en el libro de Mateo capítulo 24, en el verso 24, en el verso 14, perdón. La Biblia enseña, gloria al Señor, y dice: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y vendrá el fin. Gloria al Cordero de Dios. Para testimonio a las naciones. Gloria al Cordero. Pero no lo miremos como un deber o como una obligación, aunque es un deber de nosotros predicar el evangelio y testificar de las grandezas de Dios. Pero en este contexto no lo mire como una obligación, gloria al Cordero, ni una demanda, sino míralo por algo voluntario y por el agradecimiento de la obra que Dios hizo en tu vida. Gloria al Cordero de Dios, voluntariamente, gloria al Cordero, de corazón, porque estás presente de lo que Dios hizo en tu vida, y tú quieres que de la misma manera que Dios te libertó a ti, que Dios te impactó a ti, tú quieres que Dios impacte a los demás. Mi alma adora la gloria del Señor. Por eso es que la Biblia enseña en el libro de Marcos capítulo 1, la Biblia enseña una historia de un hombre leproso que cuando vio a Jesús
se postró delante de Jesús y le dijo: si quieres, límpiame. Pero Dios quiso sanarle. Pero luego que Dios le sana, mi alma adora al Señor, le dice en el verso 44, y le dijo: mira, no digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de que manera ya Jesús no había podido entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Alabanza. Cuando Cristo sana a este hombre, Cristo le da una directriz y le dice: vete en silencio y ve allá a los sacerdotes, gloria, para testimonio a ellos. Pero era tanto el impacto, el toque de Dios, alabanza, que aquel hombre había experimentado que era imposible callar la obra maravillosa que Dios había hecho en su vida. Y aquel hombre fue a divulgar voluntariamente. Dios le dijo: no testifique, y él no pudo aguantar y tuvo que testificar de la gran obra que Dios hizo en su vida. Mi alma alaba la gloria de Dios. Aquel hombre tuvo que testificar de las grandezas de Dios. Tú puedes darle un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Poderoso. Y es bien lindo testificar, pero a veces no lo miramos como una obligación, como que pues tengo que hacerlo porque la Biblia lo dice, sino que espontáneamente, gloria al Señor, naturalmente sale ir a testificar para que la gente conozca al Dios todopoderoso, a un Dios que sana, que liberta, que se glorifica, que cambia nuestra vida, que cambia nuestro lamento en baile, nuestra tristeza, gloria, se va. Que cuando Cristo llega se va la depresión, que cuando Cristo llega se va el tormento, que cuando Cristo llega se va la tiniebla. Es imposible, aleluya, callar la alabanza del poder que Dios ha manifestado en nuestra vida. Mi alma alaba al Señor. Poderoso es nuestro Dios. Alabanza. Somos fortalecidos. Nuestra fe es aumentada. Gloria al Cordero. A veces nos acostumbramos a las situaciones y a las circunstancias, gloria al Cordero de Dios, que ya lo hacemos parte de nosotros, y nos olvidamos de un Dios de poder, de un Dios poderoso, de un Dios que se glorifica, de un Dios que pelea por nuestra casa, de un Dios que nos defiende, de un Dios, gloria al Cordero de Dios, que es vivo, que es de poder. Mi alma adora la gloria del Señor. Entonces a veces nos olvidamos de esos principios, gloria al Señor, alabanza, de esos comienzos. Mi alma te bendice, de cuando Dios se glorificó en nuestra vida, de cuando Dios nos bautizó con el poder del Espíritu Santo, cuando experimentamos el mover de Dios. Alabanza el Cordero de Dios. Por eso es bien importante, gloria al Cordero, el testificar de las grandes experiencias que tenemos con el Señor. Gloria al Cordero de Dios. Por eso, gloria al Señor, cuando vamos al Salmo 107, gloria al Cordero, y analizamos detenidamente este salmo, de cómo alabanza el salmista, alabanza expresa, gloria al Señor, expresa, gloria,
y resalta a Dios para que nosotros seamos ministrados por medio de este salmo. Es un salmo que usted debería leerlo detenidamente, gloria al Cordero, y estudiarlo. Alabanza el Cordero de Dios, porque por medio de ese salmo, gloria al Señor, nos trae a la memoria y nos recuerda de la gran obra que Dios hizo en su pueblo. Y somos ministrados por medio de la palabra de Dios y por medio de este salmo. Y cuando vamos al Salmo 107, en el primer versículo dice la Biblia: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vemos un motivo de gozo y de reconocimiento, gloria por la misericordia de Dios, de que dice: alabad a Jehová por su misericordia. Gloria al Cordero de Dios, un motivo de gozo y de reconocimiento por las grandezas de Dios en nuestras vidas. Gloria al Cordero de Dios. Por eso es que en el versículo 2 la Biblia enseña: díganlos los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo. Díganlos los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur, que dice que anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Gloria al Cordero de Dios. Y desde el verso 2 podemos ver cómo Él enseña y dice, gloria al Cordero de Dios, que nosotros expresemos y gloria y glorifiquemos y testifiquemos los que fuimos redimidos, que en algún pasado andamos cautivos en la soledad de los caminos, gloria, donde andábamos en las tinieblas, gloria al Señor, que andábamos perdidos, alabanza, y no teníamos dónde vivir, porque no teníamos una estabilidad espiritual, sino que estábamos hambrientos y sedientos, y nuestra alma desfallecía. Así andaba yo por un desierto de soledad, gloria, donde mi alma desfallecía, donde andaba hambriento y sediento, experimentando en el mundo, entre las amistades, gloria, tenía amistades, mi alma adora al Señor, alabanza, donde experimentaba ver, tratando de mantener mi mente ocupada, saliendo a los paris, a bailar, a beber, a vacilar, a estar rodeados de personas. Pero cuando llegaba a mi casa, todavía estaba hambriento y sediento, porque nada saciaba mi alma. Alabanza, donde el hombre, donde el amigo, donde las mujeres, donde nada pudo llenar ni saciar mi corazón, porque así andábamos, tres solos en el desierto, hambriento y sediento, y nuestra alma desfallecía en nosotros. Yo no sé tú, pero mi alma desfallecía. Mi alma desfallecía constantemente, donde mi mente, mis pensamientos eran atacados fuertemente con pensamientos e intentos suicidas, donde voces me decían: quítate la vida. Mi alma adora la gloria. Donde voces me decían: mata a tu hermano. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Dios? Eran voces que provocaban impulsos, que me hacían agarrar cuchillo y se me iba la mente. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Dios? En muchas ocasiones mi hermano tuvo que salir corriendo, porque así andaba yo, desfallecido, hambriento, atormentado. Mi alma alaba la gloria. Pero qué bueno es cuando llega un Cristo de poder, que te van las malicias, que se van los demonios, que se va todo, porque la luz resplandece. Alaba
alabanza. Cuando miramos a Él, nuestro rostro es resplandecido y no nos dejen vergüenza. Yo no sé el Dios que tú le sirves, pero ese mismo Dios de poder todavía es el mismo, porque Él no cambia. Es el mismo ayer, el mismo hoy, y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Y en este salmo, hasta esos versículos, el salmista lo expresa. Decidlo vosotros, los redimidos. Decidlo vosotros, los redimidos. Los que hemos sido redimidos del poder del enemigo. Que andábamos inestables, donde no teníamos norte, donde no teníamos dirección, éramos errantes, éramos huérfanos espiritualmente, hasta que Cristo, alabanza, hasta que el Padre nos recogió. Mi alma adora la gloria. Oh, gloria, con todo eso Jehová te recogerá. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Y alma bendice. Pero en el verso 6 vemos por qué aquel pueblo fue bendecido, y por qué aquel pueblo Dios lo libró, y por qué este motivo de gozo en estos versículos. Por qué el pueblo estaba tan gozoso de que Dios le había libertado. ¿Qué fue lo que aconteció? Y cuando vamos al verso 6, la Biblia dice que entonces clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Por eso este pueblo había experimentado el gozo y testificaba en un tono de regocijo, porque el día de la aflicción clamaron a Jehová y Jehová los libró y los hizo habitar en ciudad estable. Mi alma alaba la gloria del Señor. Y Dios llenó, mi alma te bendice, su alma hambrienta, el que sacia nuestras necesidades. Alabanza, esto lo hace Dios cuando tú clamas, cuando decides abandonar el desierto de soledad, abandonar el hambre. Por eso Cristo enseña en el libro de Isaías capítulo 55: venid a mí, vengan a mí los sedientos, vengan a mí, que yo les voy a dar de comer y de beber, porque eso es lo que Cristo hace. Nos llama la conciencia para que dejemos de alimentarnos de lo que nos sacia, para que dejemos el alimento que nos sacia, que es el alimento natural, carnal, el mundo espiritual, y queremos alimentar nuestra alma de las cosas pasajeras, ficticias. Alabanza el Cordero de Dios de lo falso, cuando el que sacia nuestra hambre y nuestra fe es Jehová. Esto lo hace Dios cuando hay un pueblo que clama a Él, cuando hay un pueblo que decide abandonarlo todo y creerle a un Dios que lo va a sustentar, que le va a dar de comer, que le va a dar de beber, y que en su alma va a tener estabilidad y va a habitar en una ciudad estable. Se acabó la inestabilidad cuando venimos a Cristo por completo. Mi alma adora la gloria cuando nos despojamos y entramos por la puerta por completo. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Díselo. Esto lo hace Dios. Esto lo hace Dios. Por eso
Gloria al Señor. Y hablo espiritualmente. Cuando decidimos entrar por la puerta de las tinieblas a una ciudad habitable, o sea, a Cristo, tenemos que decidirnos por completo. No quedarnos en la puerta parados. ¿De qué hago? Si vuelvo para el desierto, para la misma condición, o decido entrar por completo. Él es el que sacia nuestra sed cuando nos sentimos secos y sedientos. Él es el que hace correr ríos de agua viva. Alábalo si te atreves en esta hora. Ríos de agua viva que nos hace sentir vivos. Gloria al Cordero de Dios, que nos hace sentir, gloria al Cordero de Dios vivo. Alabanza el Cordero de Dios, que aunque afligido, pero hay unas corrientes de agua. Gloria al Cordero, que hay un Espíritu Santo. Gloria al Cordero que nos sacia a través de la palabra, a través, gloria al Cordero, de la oración, a través del mismo toque del Espíritu Santo. Cuando tú sientes ese ardor, ese fuego que te consume, alabanza, que comienza y te cubre, te abraza, y usted siente como que las cargas se van, como que los yugos se rompen, mi alma alaba la gloria, que usted entra esclavo con un yugo puesto. Y usted entra así, y cuando viene el poder del Espíritu Santo, se rompe las cadenas, se abren las prisiones, se desbarata todo yugo, se van, se rompe las ligaduras de impiedad, porque eso es lo que Cristo hace. Él sacia nuestra hambre y nuestra sed. Alabanza el Cordero. Por eso vemos a aquel pueblo con motivo de gozo y de regocijos. ¿Dónde? Alabanza al Señor. Dice: díganlos los redimidos de Jehová, los que han sido redimidos del enemigo. Ese es el gozo. Esa es nuestra fortaleza, que tenemos una esperanza viva, mi alma alaba. Alabanza, que tenemos un Dios vivo de poder, que no es un Dios de yeso, que no es un Dios de palo, es un Dios que habla, un Dios que responde, un Dios que nos cuida. Por eso aquel pueblo fue bendecido y libertado. Gloria al Cordero de Dios. Pero el salmista expresa en el versículo, poderoso Dios, 10 en adelante, el triste resultado cuando nosotros no queremos escuchar el consejo, cuando nosotros no consideramos al que nos quiere saciar del hambre, de la sed, de aquel que quiere establecer nuestra vida, de poner nuestros pies sobre la roca, de traer firmeza para nuestra vida, no solamente espiritual, sino que en todo lo que emprendemos, gloria al Cordero, seamos verticales y rectos, tanto en nuestros hogares, en nuestros trabajos y en nuestros ministerios y en nuestras responsabilidades, que en todo el sentido, gloria a Dios, quiera establecernos y mantener un pueblo firme, que no negocia el consejo ni la palabra de Dios por nada de lo que nos rodea, porque nosotros entendemos que lo que sacia mi vida no es compañero de trabajo, que el que sacia mi alma no es mi trabajo, que lo que sacia mi alma no es el cheque cada 2 semanas, que no es lo que sacia el mundo, sino que el que me mantiene, el que me sostiene y el que me sustenta para poder seguir peleando es el Cristo de la gloria. Mi alma adora la gloria, el Cordero de Dios. Mi alma, Él quiere establecer nuestra vida y vivir estable. Mi alma, que tengamos norte,
que sepamos lo que anhelamos, lo que queremos, que tengamos firmeza, que tengamos convicción, que tengamos certeza, que sabemos la razón por qué llegamos a la casa de Dios, que sepamos por qué adoramos a Dios, que sepamos por qué predicamos, que sepamos el por qué nos sentamos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Alabanza al Cordero. Eso es lo que Dios anhela. Mi alma, estabilidad en nosotros. Pero en estos versos podemos ver la triste realidad de un pueblo que no quiere escuchar ni considerar la palabra de Dios, el consejo de Dios, la advertencia de Dios, la reprensión de Dios. Estos son personas que se sientan, que comen con nosotros, que participan en nuestras actividades, que se gozan del mensaje, pero siguen recreándose en sus malas conducta. Hay personas que Dios le habla y le ministra, sea por quien sea, de una mal conducta, y Dios le llama la atención y le dice: esa conducta a mí me desagrada. Pero a veces ignoramos el consejo de Dios. Alabanza, y no mejoramos nuestras malas conductas, ni nos presentamos delante de Dios en oración y en ayuno para darle prioridad a nuestras deficiencias, que son las que en el futuro o en medio del problema provocan grandes faltas y grandes pecados en nuestra vida. Mi alma alaba la gloria. Si usted tiene una deficiencia de impaciente, cuando venga el problema, eso va a crear grandes problemas. Si usted tiene un problema de carácter, que usted es malcriado y bocón o boconcita, en medio del problema y en medio del descuido, eso va a crear grandes problemas. Entonces, cuando Dios nos ministra, no queremos escuchar el consejo. Queremos adquirir ciertos versos o ciertas áreas de la palabra de Dios, pero otras las tenemos por pocas. Pero esas pequeñas piezas son las que provocan grandes ruinas. Estos pueden adorar la gloria del Señor. Es más, dale un aplauso a Cristo. Y te lo pongo de esta manera. Cuando tenemos un carro o una guagua, nuestra mayor preocupación es que no se dañe el motor o la transmisión, porque son las piezas más grandes de un vehículo, el motor o la transmisión. Pero hay piezas que son un pedacito de metal así redondo, chiquitito, así de chiquito, una pieza que donde encaja la goma, esa pequeña pieza pequeña es la que mantiene que la goma no se meta para adentro. Si ese pequeño chiquitito se rompe mientras usted guía, eso puede crear un gran accidente, porque la goma se te va a meter para adentro y va a provocar un gran accidente en nuestra vida. Cuando Dios nos habla, por más insignificantes que nosotros pensamos que tenemos en nuestra vida, tenemos que considerarla, porque hay consecuencias en nuestra vida, porque Dios no tira balas locas. Cuando Dios habla algo, es porque Dios quiere prevenirte de algo. Cuando Dios te dice algo hoy, posiblemente mañana no te pasa nada, pero pasan los meses y los años y te acuerdas de lo que Dios te previno. Por eso es que hay gente que Dios le ha venido previniendo, advirtiendo, aconsejando, pero han ignorado el consejo de Dios y hoy en día han pagado las consecuencias por no querer escuchar la prevención de Dios. Mi alma adora la gloria del que vive. Dale un aplauso a Cristo.
Esto lo hace Dios. Entonces, y ahí voy al versículo 10. Dice, algunos moraban en tinieblas y en sombras de muerte. Mira cómo andaban. Gloria al Señor. Aprisionados en aflicción y en hierro. Estaban aprisionados en aflicción y en hierros, porque estaban encarcelados. Así andaba la conducta del pueblo. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Alabanza. Esa era la condición. Encerrados de aflicción en hierros por no querer escuchar el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo. Sus corazones cayeron y no hubo quien los ayudase. Ese era el resultado de aquel otro pueblo que no quiso escuchar el consejo del Altísimo. Dios los afligió con sus trabajos y cuando cayeron nadie pudo ayudarlos. Mi alma adora la gloria del Cordero de Dios. Bendice mi alma. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Eso es lo que esto lo hace Dios. Esto lo hace Dios. Que si no escuchamos el consejo de Dios y Dios nos aflige y caemos, todavía estamos a tiempo. Alabanza. Y dice que clamaron y Dios escuchó su clamor. Esa es la alabanza, el Cordero, la misericordia de Dios. Esas son las oportunidades, porque muchos de nosotros en algún momento dado no queremos escuchar alabanza, el Cordero de Dios. Sufrimos las consecuencias, pero clamamos a Dios y Dios nos levanta, Dios nos restaura. Esto lo hace Dios. No pueden alabar al Señor. Esto lo hace Dios. Esto es lo que Dios hace. Porque posiblemente no ignoramos a Dios en otras cosas, pero esas pequeñas cosas son las que nos mantienen tibios en la iglesia, donde nos mantienen como la onda del mar, que un día estamos en el fuego y después de 3 meses volvemos al bajón, o un weekend sentimos la gloria de Dios y a mitad de semana, gloria al Cordero, sentimos el bajón. Esas pequeñas cosas, gloria al Cordero de Dios, que no queremos escuchar, son las que mantienen nuestra vida inestable. Cuando el Dios Todopoderoso, alabanza, nos ofrece una estabilidad, que seamos habitantes en lugares seguros. Mi alma alaba la gloria. Que podamos habitar, alabanza, en lugar seguro. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Mi alma adora la gloria. Hasta que clamaron. Cuando aquel pueblo clamó, gloria al Cordero de Dios. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Esto lo hace Dios. Este es el Dios que nosotros le servimos. Este es el Dios todopoderoso. Alabanza, que Él quiere que en nuestra vida, gloria al Cordero, hay una vida estable, que sacia nuestra hambre, nuestra sed. Porque qué triste ser es saber predicar, saber cantar, saber tocar instrumentos, saber la palabra de Dios
y sentirse hambriento y sediento, donde ya no sentimos las corrientes de agua viva. Alabanza el Cordero de Dios. Qué tristeza que sabiendo, alabanza, que usted está en un lugar donde tiene nuestra respuesta y nos sentamos de esa manera. Mi alma adora la gloria del Señor. Por eso y con esto termino, que leí el Salmo 34 verso 4 en adelante. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todas mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Verso 17: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los de contrito espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Póngase de pie.